y Tony dan la bienvenida a nuestro invitado de la mañana. Hoy nos acompaña 8:07, seguimos avanzando en el corre-corre de la mañana y hemos llegado al momento de nuestra charla principal. Y él a través de un tuit dijo, yo quiero estar ahí, yo quiero ir a decir mis opiniones también. Ujú, Y yo le dije, y bueno, tú y yo le dijimos, bueno, bienvenido, aquí son válidas todas las opiniones y escuchamos a todos, ¿verdad? Exacto, exacto. Siempre y cuando sea con respeto, pues no hay ningún problema. Y reiteramos, tú lo has dicho, Tony, aquí vienen todos los que quieren estar, ¿verdad? Así que la invitación está abierta. Nosotros las hacemos constantemente, pero no nos las han aceptado, ¿verdad? Pero lo Entonces, seguiremos haciendo pero lo porque, seguiremos haciendo. porque creemos en la pluralidad del pensamiento, ¿verdad? Y que nuestra audiencia pueda tener todas las visiones de la realidad. Está con nosotros Salvador Enrique Anaya, abogado constitucionalista, quien yo no sé cuántas veces dices que has visto la entrevista con el vicepresidente Félix Ulloa. Que, Bienvenido. que tuvimos el miércoles pasado. Miércoles hace una semana Ajá, aproximadamente. Pues 3 veces. Ya 3 la veces. vi, sí, ya la vi, la escuché 3 veces. Y además de eso ya tengo anotado pues en cada espacio de minuto, al minuto 4:03 dijo tal cosa, al minuto 5:05 dijo tal cosa. La tenemos bien cuadriculada. Pero ¿por qué? ¿Por qué, Salvador Enrique? Bueno, hay que decir antes que Salvador Enrique Anaya es experto en temas constitucionales, ¿verdad? También tiene la propiedad para hablar de temas constitucionales. Gracias, pues sí, efectivamente, esa es mi especialización, tanto académicamente como en mi experiencia, tanto profesional como en el despacho. Eh, sí, no, pues porque me parece que ser vicepresidente de la República te da una voz privilegiada y por lo tanto se espera que cuando se dirija al pueblo el vicepresidente se dirija con la verdad. Por supuesto, muchas veces hay interpretaciones, ¿no? Pero lo que dijo el presidente el día miércoles, El vicepresidente. perdón, el día miércoles, con todo respeto, pero como digamos en el barrio fueron chabacanadas. O sea, definitivamente fueron absolutas falsedades y estoy convencido que él lo sabe. O sea, no compartes los conceptos vertidos por el vicepresidente No, de la República. absolutamente, para nada. No, te digo, es que son falsedades, Diana Verónica. Y él sabe, o sea, el vicepresidente, él sabe que él estaba mintiendo. Él era consciente, dicho con todo respeto, él estaba actuando en forma inmoral porque él sabe que estaba mintiendo. Yo lo sé porque voy a comentar una anécdota acá, digamos. No estoy cometiendo ninguna infidencia porque no es secreto profesional ni nada. ¿Recuerdan la crisis que hubo en el año 2012 con lo del Tadimazo, que también hubo un problema de corte? Le levantaron el brazo a un nuevo presidente de la Corte ¿no? Exactamente. De la Corte Suprema, Corte sí. Suprema de Justicia. En ese caso, digamos, sin dar detalles, también la Sala de lo Constitucional declaró la inconstitucionalidad de la elección que había hecho el 29 o 30 de abril del 2012 la legislatura cuando estaba terminando. La declaró inconstitucional, no, perdón, días antes fue, la declaró inconstitucional. Sin embargo, los magistrados se fueron a tomar la corte de hecho. Para intentar darle alguna... Con un grupo de diputados. Un grupo de diputados, el Cerrajero, estaba Sigfrido Reyes, Rodolfo Parker, no me acuerdo no quién sé si más. Gallegos estaba ahí. No me recuerdo. No me acuerdo, pero había un grupo, habría que ver la foto. Habría un grupo de diputados. Entonces la Asamblea elevó esto a nivel de la Corte Centroamericana de Justicia. Entonces resultó que unos amigos del Instituto Iberoamericano del Derecho Constitucional, no puedo decir el nombre porque los dos ya fallecieron y no tengo permiso para el nombre de... Me llamaron y me dijeron, hey Enrique, ¿y por qué no vas a la Corte Centroamericana, que está en Managua, a hacer un alegato sobre por qué no procede el caso que ha planteado la Asamblea Legislativa? Entonces les dije yo, pues mire, ir a Managua, les dije yo, presentar un escrito, la Corte Centroamericana ya está tomada por Ortega, no tiene ningún sentido. No, me dijo, pero hagamos el esfuerzo. Nosotros, me dijo, vamos a solicitarle, me dijo, a algunos colegas, vamos a recogerme, te vas tempranito para Managua y te regresas en la noche. Pero pucha, que le dijo ir a buscar el taxi y todo. Tengo que poner guayabera, dijiste vos. Va, todo. Pero me dijo, no, Voy a ir a sudar mucho. te vamos a contactar, me dijeron, con un amigo que te va a llegar a traer al aeropuerto, te va a llevar a la Corte Centroamericana, después vas a ir a almorzar, y te venís. Vaya, pues. Y entonces llegué, me atendió un salvadoreño ahí en Managua, y esa persona me decía,
qué bárbaro lo que está haciendo la Asamblea. Yo ya hablé con Norma. ¿Cómo es que están intentando invadir la independencia judicial? Eso es una grosería, es mentira. ¿Saben quién fue esa persona? Félix Ulloa. O sea, Félix Ulloa en el año 2002 defendía plenamente la independencia judicial. Así que él sí conoce la jurisprudencia nacional y la jurisprudencia internacional que ha dicho que esta forma de cese de los magistrados es inconstitucional, ilegal y que además de eso viola tratados internacionales. Él la conoce la jurisprudencia. Entonces me parece que venir a decir, a querer justificar el golpe del 1 de mayo, sencillamente es imperdonable. Yo puedo entender porque alguna gente tenga sus dudas, no puede el discurso y la campaña que se arma desde la presidencia, pero alguien como el vicepresidente sabe conscientemente que lo que se hizo el 1 de mayo es inconstitucional, ilegal y viola tratados internacionales. Y él lo sabe plenamente porque él conoce la jurisprudencia y las decisiones tanto nacionales como internacionales. Así que por eso me parece un irrespeto al pueblo salvadoreño que el vicepresidente se haya pronunciado en los términos que lo hizo. Ok, las justificaciones no son válidas No, entonces. no, para nada. Vamos a ponerlo en forma muy, muy sencilla, Diana. Para la destitución de magistrados, y podríamos hablar de varios funcionarios, para destitución de magistrados de la Sala de lo Constitucional o de la Corte Suprema, vamos a imaginarnos que es una mesa con 4 patas. La primera pata es competencia. ¿Cuál es la entidad competente para destituir? Y en esto no hay esa es una pata. No hay ninguna duda que la Constitución señala que la entidad competente es la Asamblea Legislativa. ¿Cuál es la segunda pata? Que como se trata de una destitución y por lo tanto es un acto de gravamen, debe de hacerse previo procedimiento. Además de eso, como le estás imputando hechos a una persona y le vas a privar de un derecho que es la estabilidad en el cargo, ese es otro derecho, es la tercera pata. Y la cuarta pata es que debe de hacerse sobre la base de causas expresamente previstas en la ley, previamente previstas en la ley, y además de eso deben ser causas graves, dicen los tratados internacionales. Entonces, en este caso, solamente tiene una pata esta mesa, porque es la que la Asamblea es la competente, pero no hizo ningún procedimiento previo para destituirlos, no le dio a los magistrados destituidos el derecho de defensa, y además no lo hizo sobre la base de imputarle causas graves de incumplimiento de sus deberes, sino que sencillamente fue porque el Ejecutivo está en desacuerdo con las sentencias que dictó la Sala de lo Constitucional. Entonces, Para ti no son graves. no, es que sencillamente es, en primer lugar, tendría que estar previsto en la ley, y no hay ninguna ley que así lo diga. Es que en eso se justifican algunos que dicen que es correcto lo que sucedió el 1 de mayo. Te comento. Se justifican en que no hay, en la Constitución de la República no existe una ley para destitución. No hay una ley para destitución, pero entonces lo que debes de hacer es primero emitir la ley. Emitir la ley. Lo que debes de hacer primero es emitir la ley para poderse hacer eso. Y dos, digo, eso es lo que se llama principio de legalidad. Para quitarle a alguien un derecho debes de hacerlo sobre la base de una ley. Si no tienes la ley, lo que debes de hacer es dictar la ley. No sencillamente decir voy a aplicar directamente la Constitución, porque entonces te inventan las causas. Les comento, solo por citar un ejemplo, voy a citar ahí de todo el mundo, pero voy a citar el caso en América Latina por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que lo que está sucediendo aquí en el país, esto no es nuevo, ¿no? Se dio en Perú a finales del siglo pasado, hay una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 2001, pero más recientemente, en el año 2013, hay una sentencia también de la Corte Interamericana contra Ecuador, donde se dijo, a los magistrados se les debe destituir por causas previamente previstas en la ley cuando implique el incumplimiento de los deberes, pero no puede ser un desacuerdo con la sentencia, porque entonces ¿quién se termina convirtiendo en el último juzgador de la Constitución? La Asamblea. Porque si la Sala de lo Constitucional da una sentencia y la Asamblea dice, no, en mi opinión esa sentencia es violatoria de la Constitución, entonces yo voy a destituir a los magistrados. Entonces el último decisor sería la Asamblea Legislativa. Por lo tanto, eso definitivamente no procede. ¿Qué dices al respecto de, porque hay una corriente, ayer lo dijo Juan José Martel, ahí donde tú estás sentado, de que los magistrados de la Sala de lo Constitucional se habían convertido
en gente o en funcionarios que interpretaban a su antojo el texto de la Constitución. Y que ahí está bien claro en la Constitución, si te apegas al texto, ¿qué es lo que... A ver, porque está esa gente que dice que hay que apegarse al texto y hay otros que dicen que hay que sí, que tienen esa potestad los magistrados de la Sala de lo Constitucional de interpretar la Constitución. Es inevitable siempre interpretar, como cualquier texto, o sea, toda conducta humana se interpreta, como yo he escrito, hasta el silencio en los seres humanos se interpreta. Entonces, por supuesto, los textos y los textos constitucionales es lo más evidente que necesariamente se tiene que interpretar. Y eso lo hace todos los tribunales constitucionales, cortes, tribunales o salas constitucionales del mundo. O sea, es que es inevitable. Y eso lo ha hecho siempre, siempre lo ha hecho la Sala de lo Constitucional de El Salvador. Voy a poner un ejemplo clásico. Hay un artículo de la Constitución que dice, toda persona a quien se impute un delito se presume de inocente. Dice delito. Cuando se hizo en 1983 se estaba pensando en delito. ¿Qué es lo que sucedió? En 1992 se emite la ley del IVA. Y dijeron, en aquel momento la Asamblea, pues por iniciativa del Ejecutivo del presidente Cristiani, dijo, el incumplimiento a esta ley del IVA se presume culpable. ¿Cuál fue el alegato? Dijeron, no, es que no es un delito, son violaciones administrativas, entonces por lo tanto sí se pueden presumir culpables. ¿Y qué dijo la Sala de lo Constitucional? En 1992, o sea, estamos hablando ya hace bastante rato, dijo, no, como es una sanción, siempre hay presunción de inocencia. Y por lo tanto, ahí donde dice delito, se va a entender infracción, ya sea penal o ya sea administrativa. Y, o sea, interpretar es indispensable, por supuesto. Podemos estar de acuerdo o no con una sentencia y podemos criticarla tanto desde la academia como social como políticamente, pero eso no da una potestad para decir, como estoy en desacuerdo con las sentencias, vamos a destituir a los magistrados. Eso es un absurdo. Ahora, una de las preguntas que nos hacíamos en las primeras horas de conocer la destitución, allá por el 1 o 2 de mayo, era si los demás miembros de la Corte Suprema de Justicia, los que hacen pleno, iban a reconocer a los nuevos magistrados de la Sala de lo Constitucional. Y en efecto sucedió, hicieron pleno, ¿verdad? Se reunieron. Y también conocimos de renuncias de Aldo Cader Camilot, el mismo presidente de la Sala de lo Constitucional. De Armando de Medina y de Carlos Sánchez. Sí, Entonces, creo que solamente uno no puso su renuncia. No ha renunciado. Carlos Sergio Avilés. Carlos Sergio Avilés todavía no ha renunciado. Esto no es como aceptar legalmente la destitución, el hecho del 1 de mayo. No, definitivamente que no. Es que hay un punto que a veces obviamos y que digamos, lo voy a decir con todo respeto, pero jurídicamente eso es, las personas que están ilegítimamente ocupando las oficinas de la Sala de lo Constitucional, lo primero que hicieron fue, además de cambiar de logo y hacer un logo prácticamente igual que la Presidencia de la República, para decirlo en términos comunes, bajaron de internet una resolución, una sentencia de la Sala de lo Constitucional, les comento. La destitución se dio como a las 8 de la noche, del 1 de mayo, 8 de la noche más o menos del 1 de mayo. A las 8:10, no recuerdo la hora exacta, a las 8:10, la Sala de lo Constitucional sube a redes sociales una resolución donde declara inconstitucional la destitución. Entonces esa destitución deja de tener valor porque la inconstitucionalidad supone que ese decreto de destitución ya no tiene valor jurídico. Fue expulsado, para ocupar la expresión, disculpen, de la jerga legal, fue expulsado del ordenamiento jurídico. Entonces la destitución ya no tiene ningún valor. No tuvo validez No por tiene esa validez. sentencia. De la Sala de lo Constitucional. Algo que me llamó la atención antes que siga, Salvador Enrique, y se lo decía Tony, que es la primera vez que yo veía que decía que esa resolución tenía efecto desde su publicación en redes sociales, algo que nunca había, algo que nunca había sucedido, ¿verdad? Cierto. Ajá, así lo decía expresamente. Ajá. Es. O sea que desde el momento en que la subió la cuenta oficial de Corte Suprema de Justicia y de Sala de lo Constitucional, estaba vigente. Resolución que no puede ser consultada porque después la bajaron. La bajaron, sí, por supuesto. Hay miles de copias de la resolución, Sí, pero
digamos, la bajaron, como que bajarla, pues, Ya no entonces, funcionaba. ya no funcionaba. Ujú. La asamblea, por supuesto, y se hizo caso omiso, ¿no? Como diríamos en el barrio, se hizo la de los panes, va, y bueno, no ha pasado nada, yo Sí, ya lo están conozco, va. destituidos. Iba asumiendo que estaba, pero Ajá. ellos ya tenían conocimiento de la resolución de la declaratoria de inconstitucionalidad y por lo tanto el nombramiento que hicieron no tiene ninguna base. Digamos, por eso es el absurdo, digamos, que salió presidencia después, 2 días después, en la reunión con en Embajadores. los embajadores, e inclusive lo dijo el vicepresidente que se trató de una sustitución. Ese es un absurdo. Tú puedes solamente sustituir cuando hay vacante. Pero como la destitución ya había sido declarada inconstitucional, no había vacante que cubrir. Es que esto como que tú dijeras en el partido de fútbol, tienes los 11 dentro del campo y dices, voy a sustituir a uno. ¿A cuál? No, ahí están los 11 y voy a sustituir a ninguno. No puedes sustituir a ninguno porque no hay vacante. En este caso, como se fue declarada inconstitucional la destitución, los 10 magistrados, tanto los 5 propietarios como los 5 suplentes, siguen jurídicamente en sus cargos. Porque la última palabra en tema constitucional la tiene la Sala de lo Tiene la Sala de lo Constitucional. Constitucional, así es. No es ni la presidencia ni la Asamblea Legislativa, lo tiene la Sala de lo Constitucional. Vuelvo y repito la pregunta, entonces, ¿por qué los demás magistrados que hacen corte plena se sientan con ellos? Bueno, mira, es igual. ¿Es legal? ¿No es No, legal? en mi opinión es totalmente ilegal. Igual los sindicatos, por llamarlo de una forma, pues de jueces, no son sindicatos, son asociaciones, pero bueno, esas son palabritas, pero también ya se reunieron con ellos. Especulo, esta es una especulación, que pues el miedo, el temor, ya se había apoderado de todo. Y en realidad, digamos, actualmente pocos amigos del sistema judicial me hablan porque tienen mucho miedo, ¿no? Pero me dicen, es que si no nos reuníamos, pues los siguientes destituidos íbamos a ser nosotros. Es decir, los otros magistrados tuvieron el miedo, que decían, pues chicas, si destituyeron a los magistrados de la Sala de lo Constitucional y nosotros nos ponemos aquí de muy valientes y de muy A no machitos reconocer a los nuevos. a no reconocer a los nuevos, en la segunda o la tercera sesión plenaria los que iban a destituir éramos nosotros. Así que ¿Por pues, desobediencia o por qué? no, pues igual se hubieran inventado cualquier otra cosa. Se hubieran inventado. Mira, es esto, digamos, es tan absurdo lo que se hizo el 1 de mayo desde la perspectiva jurídica que sabes que es muy peculiar, que a los magistrados propietarios los destituyen porque dicen que dictaron resoluciones contrarias a la Constitución, ¿no? Básicamente, y que habían invadido y obstaculizado las funciones de otros órganos. O por retraso en resoluciones O por también. retraso. Ujú. Te- O por no pronunciamiento. Entonces, digamos, se dan esa justificación. Si miran el decreto, la justificación para destituir a los 5 magistrados suplentes es que no existió debate público sobre los méritos de ellos, que no existió un debate público en la Asamblea Legislativa. Y yo, es que hay que ser cínico. Y nombran a 5 sin ningún debate y han destituido a los otros. Pero dice que no era necesario porque como era sustitución. Es que eso es imposible. Digo, Ajá. jurídicamente no hay sustitución porque los otros, al momento en que se nombraron esos 5, ya estaban en sus puestos jurídicamente, los 5 propietarios, los 5 suplentes, elegidos sobre todo, digamos, en el 2018. Es que no hay sustitución, ya no vemos. Eso es una sustitución de los hechos. Pues, Ahora, ¿no? dentro de las justificaciones, 29 páginas eran, ¿verdad? 29 páginas que contenían las justificaciones, el por qué estaban pronunciándose ante la destitución o buscando la destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional, era porque no habían resuelto, o sea, porque no estaban impartiendo justa y, ¿cómo se llama? Pronta y y pronta cumplida justicia, justicia. pronta y cumplida justicia. Sí. Y por ejemplo, se refirieron muchos se refieren al tema del fiscal general de la República, o el ahora ex fiscal, por ejemplo, que porque decían, justificaban, bueno, la sala nunca se pronunció sobre los nexos políticos que tenía el ex fiscal general de la República. Y se habían presentado demandas, pero la sala no había resuelto al respecto. Creo que la mayoría de las demandas ya las había declarado improcedente la sala. No sé si todavía Por forma y no fondo. Por forma y no fondo. Así es, pero al fin y al cabo estaban resueltas. Ajá. O sea, por forma, pero estaban resueltas.
Pero vamos a ver, este servidor se ha quejado constantemente de la escasísima y lentísima producción de la sal. Pero eso, insisto, si llega a tal gravedad que se llega a estimar que eso está realmente afectando la justicia, le sigues el procedimiento por incumplimiento del deber del magistrado. Le sigues el procedimiento y lo destituyes. O sea, no es que sencillamente pongas, vamos a ver, estas 29 páginas, esas sí me ha costado mucho leerlas, ¿no? Porque, o sea, como dijo el doctor Fabio Castillo, eso se hizo en casa presidencial, ¿no? Se hizo en la noche, dijo en casa presidencial, por eso es que apenas se entiende, está muy mal redactado, es muy del estilo de Javier Argueta, que copia pedacitos, ¿no? Javier, yo no sé pues si está en la iglesia y hace los salmos responsorial o algo, porque solo copia pedacitos y después otro pedacito y llenas páginas y páginas. Javier Argueta, quien es asesor en la Secretaría de Asuntos Jurídicos de la Presidencia de la ¿no? República. Entonces que copia pedacitos y tú llenas papeles, digamos, copiando pedacitos, ¿no? Entonces, no, pero es que cualquier motivo, pero en todo caso, cualquier motivo que se alegue, tenías que haber seguido un procedimiento y darle el derecho de defensa a los magistrados. Pero, y ahora en el fondo, como dice los tratados internacionales, destituir a un magistrado constitucional se debe de hacerlo sobre la base de causas graves que implique una infracción grave a sus deberes como magistrado y debe de estar previamente en la ley y eso no lo está. Lo otro, ayer decía Juan José Martel, también decía, porque lo otro es de qué lista ibas a sacar a los nuevos magistrados. Del 2018. Vaya, pero dice, es que ya anteriormente, cuando se escogió en casa presidencial, y eso es cierto. O se acordó en casa presidencial. Se acordó en casa presidencial y se llevó ya el tamal armado en la asamblea. En el 2009. En el 2009, aquellos magistrados, habían un par que no estaban en las listas. Sí estaban en la lista. Lo que pasa, otro tema es una discusión que si el ingreso de ellos a la lista había sido legítimo o no. Recordemos los detalles. En el 2009, desde el Consejo Nacional de la Judicatura, 2 miembros del mismo consejo, 2 consejeros, se autoproponen y van en la lista. Llegan a la lista y se hace el escándalo. ¿Cómo que te estás proponiendo vos mismo, papito? O sea, bueno, sí, o sea, cosas que pasan en El Salvador. Cosas que pasan. O sea, vos mandás la lista y vos te metes en la lista. Dos miembros del consejo se incorporan a la lista. Se sacan de la lista. Ay. Ellos renuncian a participar en la lista porque se hace el escándalo, renuncian a participar en la lista y ahí es entonces, yo lo puedo decir con nombre y apellido porque además de eso es público. Entonces dice, entonces se lo mandan al consejo y le dice, mira, nos faltan 2, por favor, completa la lista. Y ahí incorporan en la lista a Belarmino Jaime y a Rodolfo González. Los ponen en la lista. Puede así decirlo, vamos a ver. Y es que yo quiero decir con esto es, definitivamente que nuestra democracia y la forma de designar funcionarios de elección de segundo grado ha sido malísima y tiene muchísimas deficiencias. Pero hoy lo hicimos todavía más re fea. Ahora, o sea, ahora en el 2009 entonces sí estaban en la lista, pero sacados de la manga, Sí. No se siguió el debido proceso tampoco. Sí, porque en todo caso tenían que haber puesto al número 16 y al 17. No, porque recuerda que de la lista de 30, 15 los elige la elección de abogados y 15 los elige el consejo. Entonces, perdón, pero el consejo en aquella época las elecciones se dan en votación secreta. No había un proceso abierto. Nada. En el 2009 todavía, es más, hasta que llegó una sentencia. Cambió. En el 2012 la misma sala dijo, no, mire, usted consejo tiene que hacerlo en un proceso transparente, público y abierto. Pero desde 1984, perdón, desde 1994 hasta el 2009, las votaciones en el consejo eran secretas. ¿Saben qué? Era tan secreto que ni siquiera los mismos miembros del consejo lo sabían. Porque sí. O sea que cuando aparecieron los miembros del consejo como candidatos, se sorprendieron los otros. Exactamente, o sea, era votación secreta, era de voto. Era de voto. O sea, y así decía el reglamento del Consejo Nacional de la Judicatura, que tenía que ser en votación secreta. Eso se declara inconstitucional en el 2012. Entonces no había todo este proceso. Entonces te digo, vamos a ver, yo sé que políticamente ya está,
Pero vamos a ver, como yo digo, Porque tampoco Los ningún juez ni ningún juzgado ha dicho nada. O sea, no, sí, no han no, dicho, mira, a no, mí, no han dicho, o sea, te estoy sí, no, tratando de... no, Públicamente, vamos a ver, públicamente. Ujú. no, te comento, sí hubo un comunicado de jueces del Centro Judicial de Isidro Menéndez, sin embargo lo hicieron en forma anónima. Este servidor sé de algunos de los jueces, ¿qué tal? Sin embargo, ya se escuchan los rumores, digamos, en el Centro Judicial, pues que los jueces, que como dicen, como en este país relativamente somos pocos y nos conocemos mucho, ¿no? Pues ya saben más o menos quiénes fueron los jueces que estuvieron detrás de ese comunicado. Y ya se habla de destituciones, ya se habla de traslados, ¿no? A este juez que está aquí en el centro judicial, que fue el que anduvo sacando eso, ya lo vamos a mandar a la Unión. Sí, pero esa es potestad de De corte la plena. Corte Plena, pues sí, sí, es que ese es el problema. Digamos, suponte, esas son las deficiencias. Es que, y les comento, Pero entonces si no hemos hace, avanzado nada, no, Salvador Enrique. exactamente, no, Diana Verónica, estamos retrasando 50 años. Seamos realistas, estamos retrasando 50 años. O sea, lo que hizo el 1 de mayo es un retroceso del país de 50 años. Vamos a ver, y eso, insisto, pues no es nuevo. ¿Qué es lo que sucedió en Venezuela? Se toman la sala constitucional, se toman la Corte Suprema. ¿Qué es lo que sucedió en Nicaragua? Se toman la sala constitucional, se toman la Corte Suprema. ¿Qué es lo que sucedió en Honduras? ¿Cuál fue el segundo paso? Purga de jueces. El segundo paso fue purga de jueces. Entonces yo te apuesto que, que lamentablemente los jueces y magistrados, los más de 700 jueces y magistrados del órgano judicial, yo les hago un llamado, ¿no? Que dejen de estar siendo, por favor, lo digo con todo respeto, copartícipes de estas violaciones constitucionales, por omisión, por el silencio. Históricamente no son momentos de silencio. Las siguientes víctimas van a ser los jueces. Las siguientes víctimas van a ser los jueces. ¿Por qué? Porque como ya sabemos que, dadas las condenas internacionales, pues se ralentizó, se puso un poco más lento la destitución que ya estaban previstas. No sabemos que ya era como conocido, ¿no? De que además de destituir a los magistrados de la Sala de lo Constitucional, iban a destituir al fiscal, que supuestamente lo siguiente que seguía era el procurador de los derechos humanos. Lo siguiente que son los miembros del Consejo Nacional de la Judicatura. Y les voy a comentar por qué. Porque ya viene los magistrados, perdón, el Consejo envió la lista a finales de abril para que se pudieran escoger 5 nuevos magistrados. Pero a pesar que dentro de esa lista no es la crema innata del gremio jurídico, y hay personas ahí que son reconocidas como, digamos, afines al Ejecutivo, pasa que el Ejecutivo no solamente quede afines, sino que quede, digamos, gente que le haga absolutamente caso. Entonces tenemos entendido el rumor dentro del gremio que necesitaba, que la Asamblea va a decir que devuelve la lista, que no está conforme con la lista que le enviaron en abril, devuelve la lista y que va a requerir una nueva lista. Pero para controlar la lista nueva que le iban a enviar, necesita nuevos miembros en el Consejo. Entonces iba a destituir a los miembros del Consejo y luego decirles, nombrar nuevos, afines a ellos, y luego devolverle la lista y decirle, vaya, mándame la lista, aquí te mando la lista, para que tú me la devuelvas ya formalmente con los candidatos que yo quiero poner. Pero esa lista tiene que seguir el debido proceso, porque ya está establecido de que para elegir a No, los candidatos tiene que haber un proceso público. Diana, hay que tenerlo claro. En los regímenes autocráticos, la ley les da absolutamente igual. Vamos a ver, si han hecho esto, digamos, de la forma de la destitución de los magistrados de la Sala Constitucional y del fiscal, ni siquiera tiene la apariencia de legalidad. O sea, vamos a ver, es como que tú mates a alguien, digamos, le pegas 3 tiros a alguien aquí o en la calle enfrente de todos. O sea, no tiene ni la mínima apariencia, es que ni siquiera intentaron hacer el alegato de ilegalidad. ¿Por qué? Sencillamente estaban cumpliendo la voluntad del presidente. Por lo tanto, es que les da igual la ley. Les da igual la ley, les da igual la constitución. Aquí sencillamente es, el presidente dice, quiero que hagan esto. Y ya después dicen, vaya, ahí los abogados que se inventen cualquier tontera, pues cualquier locura y que digan lo que digan, pero yo me lo invento. Y como lo yo decía en la columna del día de ayer, vamos a ver, ¿recuerdas lo del 9F? ¿Recuerdas que lo del 9F? Cuando hubo la condena internacional
pusieron a los abogados de Casa Presidencial a andar en medios diciendo no, lo que pasa es que el presidente impidió que el pueblo Se tomara la se tomara la asamblea. asamblea. No, es que todos esos soldados y los policías son el operativo de seguridad del presidente y se inventaban 10 excusas cada uno. Y después el presidente en marzo los deja en ridículo porque cuando Residente lo entrevista le dice, pero usted sí llegó a la asamblea con militares. Sí, fue una forma de presión contra la asamblea. O sea, los dejó en ridículo a los abogados porque el presidente dijo, no, yo lo hice como una presión, lo que antes se había negado. Entonces, no hay eso de que ellos quieran cumplir la forma, que hay un proceso previo y todo, les da absolutamente igual, se van a inventar cualquier otra cosa. O sea, si ya vimos, de acuerdo a tu posición como abogado constitucionalista, que se violentó las leyes en estas dos elecciones que ya se dieron el 1 de mayo, podemos esperar cualquier cosa de aquí en No, adelante. Eso es lo que tú sí, estás diciendo. totalmente, totalmente. Así es. ¿Y a dónde Sí. vamos a ir a reclamar? Ahora Ah, la prensa gráfica publica una entrevista que le hacen a Fabio Castillo, Ujú. quien hasta hace unas semanas era miembro de la comisión ad hoc que estudia las reformas constitucionales. La entrevista se la dio a un periodista o a una periodista de Los Angeles Times y dice que mediante voces de ciudadanos salvadoreños y funcionarios de su gobierno pues analizan al presidente Nayib Bukele. El vicepresidente Félix Ulloa les dijo que remover a magistrados de la CSJ era necesario para poder seguir con su agenda y que tiene un plan de gobernar 40 años. ¿Ves? Es lo que dice Mm, Fabio Castillo en mm, esta mm. entrevista de Los Angeles Times. ujú. Ahora, ayer hablaba Juan José Martel, tuvimos acá a Juan José Martel, político, y nos decía también de que los que fungían como miembros de la Sala de lo Constitucional eh, en tradición habían estado sirviendo a poderes en el país, poderes económicos, y Ajá. que por eso en el país no se estaban dando los cambios que el país necesita para ser un país justo. Vamos a ver, las críticas esas, lo mismo decían de la Sala de lo Constitucional 2009-2018. ¿Recuerdas cómo el FMLN, es más, el FMLN le duele y le decía, es más, inclusive yo recuerdo al exdiputado Shafik Handal, hijo, que dijo, es que nuestra oposición real era la sala. Es decir, cuando no estás de acuerdo con las decisiones, haces esas críticas, ¿no? Pero eso es absurdo. O sea, tú lo que haces es, buscas, digamos, tener el suficientemente peso político para que un tribunal piense o no si va a resolver, o haces bien las cosas. Pero seamos realistas. ¿Ustedes creen que las personas que han nombrado van a ser independientes? Si el licenciado José Pérez, hasta las 7:59 de la noche, es asesor de Casa Presidencial, una de las personas que ahora está ocupando una asamblea de la Sala de lo Constitucional. Otra de las personas nombradas había sido recién nombrado en el Instituto de Acceso a la Información Pública por la Presidencia de la República y trabajaba antes en la CIGET, empleado del Ejecutivo. Y la otra persona era miembro del bufete, socio de Rodolfo Delgado, que eran los abogados defensores de redes chicas. O sea, objetivamente alguien piensa que estas personas que están ahora en la sala de lo constitucional van a actuar en forma independiente del Ejecutivo. O sea, seamos realistas, de ninguna forma. Sí, O no va a sea, haber un contrapeso, es lo que tú no lo dices. hay, es Ajá. que no lo va a existir. Suponte, Ahora, para muchos dicen, no, es que el modelo de república que tenemos, el modelo de democracia, que no significa que se opongan, significa que trabajan en concordancia. sí, pero cada quien dentro de sus competencias, cada quien dentro del ámbito que le corresponde. Por ejemplo, la sala de lo constitucional, sí, puede actuar en forma conjunta, pero si estima que eso es inconstitucional, la obligación de la sala es declarar la inconstitucionalidad. Y declarar la inconstitucional también es una forma de colaborar, Diana Verónica, porque significa que el Estado se va ajustando a la Constitución. No, vamos a ver, esta violación constitucional del 1 de mayo no pasa, desde una perspectiva jurídica, no pasa ni la prueba del chiste. ¿Qué fue lo que tú dijiste? Bueno, voy a aprobar a esta nueva sala de lo constitucional con un reclamo No, o qué fue? les comento, no, yo no, digamos, no he presentado todavía nada ante la sala de lo constitucional, pero les comento, así fuera que lo presentara, la estoy presentando en la institución, independientemente de las personas que estén. O sea, si yo presento una demanda, no significa que estoy legitimando a las personas que están ahí, porque uno lo presenta ante la institución, nota. No, este servidor, y esa es donde francamente me da tristeza la justicia salvadoreña. Mira, yo presenté
he presentado hasta la fecha 2 demandas. Hay dos demandas contenciosas administrativas. Una contra el nombramiento de las 3 personas directamente, digamos, de Casa Presidencial como supuestos magistrados, ¿no? Los que ni siquiera antes magistrados, ¿no? Porque ya sabemos que dentro de los 5 que nombraron, 2 ya eran magistrados, Elsie Dueñas y López Jerez, ¿no? Y Elsie Dueñas, es cierto que ella ya le tocaba salir y ahorita se repite. Sí, 9 años más. No, 9 años más, no, le han dado 6 más porque le han nombrado hasta el 2027. O sea, te comento, presenté una demanda, sí, es que es absurdo, vamos a ver. Presenté una demanda hace 2 semanas contra el nombramiento de estas 3 personas, ¿no? Porque ni siquiera ellos nunca han estado ni siquiera en ninguna lista ni nada, ¿no? Y el viernes, no de la semana anterior, sino del 4 o 5 de mayo, no, 2, 3, 4, 5, 6, 5 de mayo, algo así, presenté una demanda contencioso administrativo contra el nombramiento de Elsie Dueñas como magistrada de la Sala de lo Constitucional. La licenciada Elsie Dueñas termina su periodo de 9 años el 30 de junio de este año, jurídicamente. A efectos prácticos, al nombrarla hasta noviembre de 2027, lo que han hecho es prolongarle su periodo por 6 años y medio más. Y eso es realmente absurdo. Es que esto no pasa ni siquiera la apariencia de legalidad. Entonces, yo he presentado 2 demandas contenciosas y eso nos demuestra la debilidad, lastimosamente, de nuestra ¿Y justicia. ya aceptaron esas demandas? Silencio total. Silencio total. ¿Y cuánto tiempo tiene la sala de lo contencioso para pronunciarse? No, Por no, lo no. menos, o sea, el primer paso si la admite o no, Sí, ese es el primer sí, paso, ¿verdad? sí. Y lo segundo, si la admite, pues para Así es. pronunciarse Y ya. podría dictar, digamos, también una medida cautelar, si ya lo estimara conveniente y todo. No, sencillamente silencio. Y le soy franco, y yo lo puse en mi cuenta de Twitter. No tengo ni la más mínima esperanza que la demanda se vaya a admitir. ¿Por qué? Porque sencillamente, digamos, sencillamente estábamos poniendo a prueba el sistema de justicia. Y sabes, te voy a poner un ejemplo, Tony, de cuando la justicia funciona. Recordemos la crisis constitucional en los Estados Unidos a principios de año, después de las elecciones, ¿no? La campaña de Trump diciendo hay fraude, tal. ¿Saben que la campaña de Trump, sé que suena medio diabólico, la campaña de Trump presentó 66 demandas a niveles locales, estatales y federales, 66. 3 de los casos que fueron a nivel federal llegaron hasta la Suprema Corte de los Estados Unidos. Los 3 casos fueron rechazados por la Suprema Corte. ¿Saben cuánto tardó la Corte Suprema de los Estados Unidos? Y eso que de los 9, 3 habían sido designados por Trump. El primer caso lo rechazó en 2 horas. 2 horas. 2. El segundo caso lo rechazó en 8 horas. 8. Y el último caso lo rechazó en un día, incluyendo un voto en contra. En cambio, aquí ya tenemos 15 días. ¿Saben qué es lo que sucede? Simple y sencillamente la Sala de lo Contencioso Administrativo va a decir que no, pero le está costando decir que no. Entonces, de seguro, aunque tiene 50 asesores ahí, han de decir, mira, jurídicamente correspondería admitir la demanda de Enrique. Pero como no se van a atrever a admitirla, tienen que ver qué se inventan. Y ¿Porque se ve tienen miedo de ser destituidos o por qué? yo así lo pienso. Tú no les das el beneficio de la duda porque vaya, otra de las cosas que decía nuestro invitado ayer es, por sus acciones los conoceréis, Nah, o por sus decisiones o sus sentencias, es decir, Y aquí lo pregunta la audiencia también, o sea, ¿por qué no le damos el beneficio de la duda a estos magistrados, así como se la dieron al ex fiscal? Dice el número 5563. ¿no? Es que no sé por qué le vamos a dar si la forma de cómo han llegado al poder es totalmente violatorio de la O Constitución sea, y tú de la dices, ley. un abogado o un experto en temas constitucionales apegado a ese derecho no hubiese aceptado el Por cargo supuesto, por la forma en que fue así electo, es lo que así tú por dices. supuesto. Jamás debieron de haberlo aceptado. Es Y, que desde el y esa es momento en una que, acción ya. por supuesto, desde el momento en que decides participar en ese hecho, digo yo, no te creo nada, no te creo nada. O sea, yo diría, bueno, ojalá que algún día me sorprenda, pero no te creo nada. Desde el momento en que aceptas participar en una actividad como esa, en un acto tan violatorio de la Constitución, te voy a poner un ejemplo, es muy peculiar. Ve que hoy dicen, no, si a los magistrados se les puede quitar y todo. ¿Sabes que apenas en abril de este año, en abril, la Sala de lo Contencioso Administrativo resuelve que a los miembros del Tribunal Sancionador de la Defensa del Consumidor, que vamos, no vas a comparar, digamos, la Sala de lo Constitucional con los miembros del Tribunal.
Sancionador de la Defensoría del Consumidor. Ajá. Ellos, el presidente los nombra por 5 años. Cuando llegó el presidente Bukele, le pidieron la renuncia a 3 de los miembros. La presidenta dijo, son 3, ¿no? Entonces, son 3 los miembros del tribunal. Pues la presidenta dijo, pues ya no me voy a estar peleando, ahí les presento la renuncia. Hubieron 2 que dijeron, pues no, a mí me faltan todavía 2 años en el cargo y no renuncio. La presidencia les hizo una farsa de procedimiento de 3 días y los destituyó. Fueron a la sala de lo contencioso administrativo y en abril de este año la sala de lo contencioso administrativo les ha dictado una sentencia a favor y les ha dicho que les paguen todos los sueldos. ¿Por qué? Porque para destituir a estos miembros del tribunal, del sancionador de la Defensoría del Consumidor, hay que seguirles el previo procedimiento. Hay que hacerlo sobre causas previamente previstas en la ley. Hay que garantizar el derecho de defensa. Imagínate, y esos son con los miembros del Tribunal de la Defensa, del sancionador de la Defensoría del Consumidor. No digamos. No digamos con los magistrados constitucionales. O sea, es que es tan de bulto que uno dice, vamos a ver, o sea, participar en esto es francamente una grosería, ¿eh? Así que por eso no tengo ninguna duda. Quiero leer rápidamente algunos comentarios, son las 8:48. Le guste o no le guste a este señor, el presidente Bukele va a continuar limpiando la casa completamente. Dice José Álvaro, Ivania García, saludos al doctor Enrique Anaya, muy buen docente, solo quien ha estado en sus clases lo sabe. Por acá también tenemos, bueno, ya preguntábamos lo del beneficio de la duda. Los fans del Ejecutivo, dice Arnoldo, hablan que hoy se lucha por el pueblo. No, pero el gran capital, que CRIT, que regalado, calla los desmanes, peor aún, se hacen los disimulados, o sea, se refiere a que los empresarios no se han pronunciado. Hay fuertes rumores de beneficios de empresas actuales. ¿Qué opina de una constituyente y los planes de gobernar por 40 años? Un poco retomando también lo que decía Tony, las opiniones de Fabio Castillo, del doctor Fabio Castillo. Sí, no, como te digo, es que ya cuando entramos a un régimen de estos, por ejemplo, yo no sé qué es lo que va a hacer el vicepresidente cuando vengan y se convoque la constituyente. ¿Jurídicamente se puede? No, no se puede. ¿Pero lo van a hacer? Sí, lo van a hacer. ¿Por qué? Porque igual que se hizo en Venezuela, en Nicaragua, no, el pueblo lo pide. Y como el pueblo lo pide, nos saltamos la parda de todas las reglas constitucionales y legales y vamos a convocar a una constituyente. El vicepresidente de la República en la entrevista de la semana pasada, Tony, dijo que estaban contemplando dentro de las reformas que en las democracias modernas ya no solamente eran los 3 poderes, también había que darle poder al pueblo y en ese sentido estaban viendo la posibilidad de hacer consultas públicas, llámese referéndum, plebiscitos para un tema específico, ¿verdad? O sea, pero y una constituyente podría ser un tema específico. Sí, pero la Constitución no lo permite. La Constitución no lo permite. Así como está ahorita la Constitución, no permite llamar a una constituyente, ni tampoco admite una reforma constitucional de la cláusula de las pétreas. De la cláusula no la permite, no lo permite. Tendrías que establecer todo un nuevo régimen. Veamos, por ejemplo, un país que está siguiendo más o menos las reglas. Chile. Veamos Chile. ¿Qué hizo Chile? Chile primero tiene 2 años en este proceso. Chile del cambio constitucional. ¿Qué hizo Chile primero? Primero le preguntó al pueblo, ¿quieres o no? Que fue el referéndum del año pasado, ¿quieres o no? Y si una ley especial para decir, vamos a ir a votar para que diga sí o no, hacemos una nueva constitución. ¿Por qué una ley especial? Porque la constitución chilena no admite el referéndum. Que sí lo permitía la constitución chilena, pero no para el tema de constitución, y entonces tuvieron que hacer una ley especial para el tema de constitución. Hubo 2 preguntas el año pasado, en el plebiscito del año pasado en Chile. Si querían hacer una nueva constitución, y 2, si querían que fuera que la Asamblea Legislativa, el Congreso chileno se convirtiera en constituyente o hacer una convención constituyente. El pueblo chileno dijo, si queremos una nueva constitución y que sea una convención constituyente, y fue lo que se hizo el fin de semana, que fueron las elecciones para elegir a las personas, digamos, de la convención constituyente. Está siguiendo reglas, o sea, se está ajustando a reglas. Aquí olvídense, es que no va a haber nada. Y a los regímenes autocráticos no hay límite. O sea, ahorita dependemos única y exclusivamente del buen humor o mal humor con que se levante el presidente. O sea, simple y sencillamente. O sea, ahorita no estamos en un régimen democrático. O sea, y yo sé que suena
el fin de semana pasado tuvimos una reunión, digamos, ahí no reunión, un webinario, digamos, desde Colombia, y había gente de toda América Latina, y alguien me escribía, hey, hombre, no digas eso, puchica, el país va a estar más oscuro. Eso es lo que nos va a ir pasando si no hay una reversión. O sea, vamos a depender única y exclusivamente de la voluntad del presidente, del buen humor o el mal humor que le levante. Vamos a ver, ¿saben cómo es peculiar? La gente que después se presta a esto, después termina siendo castigada. ¿Saben? El presidente de la Corte Suprema de Nicaragua, de la Sala de lo Constitucional, que permitió la reelección de Daniel Ortega, o igual el presidente de la Sala Constitucional de Venezuela, que permitió que, violando todas las reglas establecidas, ¿saben dónde están? En España, exiliados. Porque después pusieron una resolución que, como no le gustó al presidente de turno, Ortega, y después Maduro, dijeron, pues vos también te vas. La gente que se presta a esto está prácticamente obligada a ser totalmente fiel, digamos, al líder de turno, porque si no, él es el siguiente. Entonces, suponte que la Sala de lo Constitucional, voy a decir, va, no sé si me va a dar gana, va, pero, y tiempo, porque ahorita no lo tengo el tiempo, pero supóngase que viniera y este servidor presentara la demanda de inconstitucionalidad contra la ley Alaví, que es groseramente inconstitucional. Esta ley que permite hacer compras sin control y que además de eso declara la impunidad de las responsabilidades judiciales y penales y civiles de los funcionarios involucrados con la compra, venta, distribución de todos los equipos médicos. Supóngase que presento la demanda de inconstitucionalidad y supóngase que los, entre comillas, magistrados actuales tienen una epifanía, tienen una luz divina, les da y dicen, es inconstitucional la ley de la vía inconstitucional. ¿Ustedes creen que no lo va a volver a echar el presidente esto? Nos va a echar. O sea, diría, a la puchica, lo puse ahí y como lo dice el doctor Castillo, elegimos nuevos para permitir nuestro proyecto. Que no van a permitir que desde la Sala de lo Constitucional existan decisiones que les pueda afectar el proyecto político. A mí me sorprende esta entrevista, porque el doctor Fabio Castillo está diciendo estas cosas y hasta hace semanas era parte de. Sí, bueno, habría que invitar al doctor Castillo para preguntarle por qué hasta hoy es que está con eso. Pues digo, a mí, yo quisiera saber, y me va a dar, ¿qué va cuando se convoque a una constituyente? O cuando la Sala de lo Constitucional, como se hizo en Honduras, en Nicaragua, diga, fíjese que a pesar que la Constitución prohíbe la reelección, sí la vamos a permitir. Porque así se dijo en Nicaragua y se dijo en Honduras, ¿no? ¿Qué va a hacer el presidente que ha jurado y perjurado que no estamos buscando reelección? Por supuesto que no va a haber ninguna. El vicepresidente también lo ha dicho. Lo ha dicho. No, reelección continua, ¿verdad? Lo ha dicho. Pero digo, pero quiero ver, ¿qué va a salir justificando? Bueno, casi se decir, es que el pueblo lo pide, ¿verdad? Cuando se haga la reelección, el doctor Castillo, ¿recuerdan que decía el doctor Castillo? No, por supuesto, no va a haber reelección continua y todo. Y él mismo está diciendo hoy que el proyecto del presidente Bukele es gobernar 40 años. O sea, insisto, no va a haber ningún control. Si esto no se revierte, no va a haber ningún control sobre el ejercicio del poder, amigos. Ninguno. Ok, Salvador Enrique, son las... Sí, faltan 5 minutos. Yo lo que no sé, o sea, si ha sido así de grave, porque tú dices no me queda tiempo, pero no he visto tampoco una avalancha de reclamos o demandas ante la nueva Sala Constitucional. Bueno. ¿Es porque por temor o es porque no confían en que vaya a ser objetiva o poner a prueba el sistema? Yo he intentado poner el prueba al sistema, pues no iba a pedir vamos a ver, no iba a pedir la declaratoria de inconstitucionalidad de la destitución porque eso ya fue declarado inconstitucional. Ya fue declarada inconstitucional la destitución. El decreto 2, que es de la destitución, ya fue declarado inconstitucional, no tengo que irla a pedir. Pero van a decir que no es válido. De acuerdo a las reglas en este momento, a cómo fue electa la nueva Sala de lo Constitucional, Pero no es válido. Pero es que no tiene absurdo, es que es absolutamente absurdo porque la sentencia está. Y la sentencia no puedes decir tú, ay, fíjate que no me gusta y entonces esa sentencia no es válida. Es más, contra las decisiones de la Sala de lo Constitucional no hay recursos. Esa declaratoria de inconstitucionalidad jurídicamente es plenamente válida.
y vamos a ver, pues que la bajen de internet no tiene, entonces ya no existe porque la bajé de internet, no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces, no, yo creo, Tony, que son varias cosas. Uno, indiferencia. Como esto no se come, ¿no? Como el Estado de Derecho, hasta que no tienes el problema, ¿no? Hasta que los sistemas políticos y sobre todo económicos implosionan, ¿no? Y hay crisis, entonces todo el mundo está, no, pues a mí me da igual, ¿no? Dice la Tú mayoría dices, de la mientras no gente. me afecte a mí. Mientras no me afecte a mí, la mayoría de la gente dice, pues a mí me da igual quién esté en ese puesto, si de todo modo yo de eso no como, ni nada por el estilo, ¿no? De ahí también es indolencia, indiferencia, y yo creo que en el mundo judicial sí es miedo. Miedo a que vayan a ser destituidos, miedo a que vayan a ser sancionados. Pero yo por eso le hago el llamado a los jueces, es que si no ejercen en este momento su poder como jueces, pues van a hacer lo que sigue es la purga de jueces, ¿no? Y van a comenzar a destituir jueces. Muy bien. Gracias, Salvador Sí, Enrique, por aceptar la estamos. entrevista. Faltan apenas 2 minutos a las 9 de la mañana. Ujú. Y ya vino San Martín. Mira, el desayuno hoy lo estamos dando para llevar por Ah. temas pandémicos, que es lo que viene esta mañana. Diana Verónica. Bueno, ya se hizo sentir San Martín. Hay un desayuno de huevos endiablados. Vaya, no sé Vaya, si. va. ¿A dónde? No, hombre, vamos a ver. Solo para los valientes, mira, dice, solo yo para los siempre, mira, yo valientes. siempre he dicho que decir abogado del diablo es una cacofonía, es una repetición. Si se entiende que siendo que abogado. siendo abogado, abogado. pues, vas a ser del diablo, ¿no? Huevos revueltos con queso panela, asado, cocinados con una exquisita salsa endiablada hecha con tomates asados, cebolla y chiles jalapeño, cobanero y pimiento. Entonces eso pica. No, eso Ah, pica. no. También está el breakfast chapata, es desayuno chapata, que es un omelette con jamón, queso tocino, servido en pan chapata y acompañado de salsa ranchera. Este el desayuno griego, yogurt con arándanos azules, fresas, banano, granola y chía con miel de abeja y pancakes, ¿verdad? También pancakes con miel de abeja o miel de maple. Así que tú decides que te No, llevas por supuesto, el que el pica, endiablado. endiablado. El No, si eso, por No, eso supuesto, no se mira, discute. es que eso no se discute, eso es cuando, cabal, que está el problema, pues, hay un problema entre Dios y el diablo, y le dice Dios, te voy a demandar, y le dice el diablo, pues, ¿con quién? Si yo tengo todos los abogados. Bueno, y gracias también a Línea Rosa, que nos ha trasladado los desayunos desde San Martín hasta acá, hasta Bamboo City Center. Usted también puede hacer uso de Línea Rosa Delivery para trámites bancarios, entrega de mensajería, entrega de regalos, compras de supermercado, lo que necesite trasladar. Llámeles al 7697-9869. Además, por parte de Aviva Café tenemos un obsequio para nuestro invitado. Es una libra de café gourmet Aviva, El Salvador Santa Ana, Volcán Lamatepec. Es un producto de exportación. Mira, Y esta es una Gracias, ajá. presentación especial por si quieres, por ejemplo, llevarle a un Bueno. familiar en el exterior, a un amigo en el exterior, es un excelente regalo. Viene también con su cuchara de madera, la cuchara medidora para tener la cantidad exacta de café por taza. Y esta cucharita, Salvador Enrique, ha sido hecha de madera o sea, reciclada, Ah, ¿verdad? De las podas de los árboles. Entonces se obtienen esta madera para hacer este nuevo producto. Además, como nosotros somos verdes, bueno, Aviva Café también te envía esta bolsa reutilizable para evitar los perfecto. plásticos de un solo uso. para que vayas al supermercado, solo Sí. acuérdate bajarla del carro cuando vayas al Sí. supermercado. Porque ya estando adentro es que no se acuerda. Sí. ¿Verdad? Y además, también estamos invitando a separar desde el origen, ¿verdad? Ayer fue el Día Internacional del Reciclaje, para poder estar consciente, ¿no? de la situación de la naturaleza es necesario comenzar a separar en casa, en casa, o si lo desde luego. decides en la oficina. Así que aquí van las bolsas de colores ya identificadas, una para plástico, otra para papel, otra para aluminio, otra para vidrio, ¿verdad? Perfecto. Ojalá y las Va. pongas a trabajar. Perfecto, excelente. Y nos despedimos de la transmisión de Facebook Live. Un saludo para todos los que nos han acompañado. Ahí está la cámara, mira Enrique, ahí está. Nos despedimos. Y Gracias a Gracias. Recicla 503 también por este último obsequio. Nosotros entonces nos vamos a la pausa. Vamos a la pausa y volvemos con más. El corre-corre de la mañana. 9:01.